Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Por aquel que es Yeshua, nuestro dueño maestro, los cielos respalden lo que hoy vamos a hacer o que voy a decir, pues es un tema un poco complicado para mí, sabiendo que de nuevo expongo mi vida a cosas que alguna vez las expuse y bueno, no tengo temor de hacerlo, más sé que en los tiempos que estamos esto se hace gravoso en sí, porque es denunciar, no tanto denunciar, es hablar proféticamente de cosas que al ser habladas van a quedar como denuncias. Disculpen un ratito. Así voy a empezar. Esther me abordó ayer, si mal no recuerdo, con la pregunta parecida, no sé si es igual. ¿Qué vamos a hacer este domingo, Pa? ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué le ha mostrado el Señor? ¿Qué hacemos con el voto? Y hasta el día de ayer, y creo que esta pregunta profundizó más lo que viene pasando en mí, pues no tenía una respuesta. Lo único que he tenido es la certeza, que espero que algunos puedan emular, sí o sí, porque siempre me encuentro con la sorpresa de que aquí hay gente que no cree a los profetas para ser prosperados y bueno, no se puede obligar a los libres albedrío, pero sí tengo la certeza que sí o sí tengo que ir a votar, sí o sí, no es una opción el no. Pues lo que está pasando en el país se tiene que detener y no puede seguir avanzando esta entrega que hoy tenemos. Nosotros ya estamos bajo un gobierno de intervención. Si usted no entiende qué es eso, las decisiones de economía no las toma más Santiago Caputo, que seguramente ahora con las elecciones, Luis, Santiago es el otro. Luis Caputo, que seguramente ahora con las elecciones se marchará del país, ya tiene todo instalado en otros lugares, pues todo depende del Tesoro de los Estados Unidos, del secretario de Tesoro, de los lineamientos que tiene Trump, pero más que de Trump, de Soros, un judío muy peligroso, mentor y el que pone todo el dinero para que la Agenda 2030, ahora 2045, se lleve a cabo. Cuando Esther me avanzó así, le di solo esa respuesta. Sí o sí tengo que ir a votar. Ella me dijo, sí, yo también, pero ¿a quién votamos? Y le dije, no lo sé. Lo que sé es que no podemos votar a favor del hombre que está en el gobierno de nuestra provincia, ni todos sus secuaces. Ya si alguno duda de que esto sean mafias asociadas, bueno, puede dudarlo, pero sabemos que no puede haber fuerzas legislativas para que nuestra agua quede contaminada y nuestra vida se convierta en templos del cáncer, como está pasando en San Juan, por las industrias mineras y las formas de explotación que hay. Además de otras cosas que no vale la pena hablar en este tema. Tampoco podemos dar poder legislativo a quien ya demostró que todo lo que venía a hacer era igual a lo que hacían los demás y peor quizás. Yo le agregaría el peor, pues al menos aquí se le agrega el hecho de no pensar en la parte vulnerable de nuestra sociedad. Con todo esto fue que esta mañana amanecí más que ocupado. Preocupado, la verdad que no, pero sí ocupado en cosas que en sueños sé que Dios me habló y que, bueno, por ejemplo, puedo entonces empezar de esta manera. Cuando le pregunté al Señor, el Señor directamente me mandó a pensar en este apellido. Entonces, yo escribí en mi cuenta X, lo que era antes Twitter, el siguiente posteo. Esto fue esta mañana a las 11:50. El primer ministro israelí, Benzion Mileikovsky, ese es su nombre verdadero de nacimiento y de documento, conocido por su nombre semitizado de Benjamín Netanyahu, hablando que los ataques contra el pueblo palestino no han terminado, demuestran que su visión y práctica de exterminios están más vigente que nunca. Cito a continuación de ese posteo las palabras de este señor Mileikovsky, ¿no? Benzion Mileikovsky. Juntos hemos logrado enormes victorias.
Pero al mismo tiempo debo decirles que la lucha aún no terminó. Todavía nos quedan por delante grandes retos en la materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando de recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo, afirmó. Esto lo escribí porque ese apellido, Mileikowski, yo ya lo he puesto en mi canal hace mucho tiempo, muy pocos de ustedes lo han visto, es el mismo apellido del papá de nuestro presidente. Nuestro presidente tiene de apellido Mileikowski, ¿sí? Más que nada, el papá de nuestro presidente, el abuelo de nuestro presidente era primo hermano del abuelo de Netanyahu. O sea que, de alguna manera, son primos el primer ministro de Israel con nuestro presidente. Cuando el Señor me hace pensar en a quién votar acá, el Señor me llevó mucho más allá. Me dijo, si no te das cuenta de lo que pasa en la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, no podrás tomar decisiones por tu tierra. Entonces yo siempre escucho las noticias de Israel a través de Enlace Judío y luego trato de ubicarme en un balance, pues obviamente Enlace Judío está sesgado hacia todo lo que es el Estado de Israel. Y me acordé de un discurso, de todas unas cuestiones que pasaron esta semana que se ha ido y este fin de semana mejor que se ha ido. Y por allí yo quisiera comenzar con ustedes. Primero, quisiera ubicarlos, antes de entrar en Israel, en una portada, que es la portada de la revista The Economist. Generalmente existen analistas, una portada que aparece siempre justamente en Heshvan, entre octubre y noviembre, que sería la portada anual. De ahí en más, esa portada determina las portadas de cada mes. Esta revista sale por mes, es mensual. Pero bueno, esta portada salió el año pasado. Mucha gente, veo que algunos movieron la cabeza, seguramente han visto distintos puntos de vista, pero encontré esto que creo que va a ayudar a entender muchas cosas. En el caso nuestro, el día lunes nos encontramos con la sorpresa que no podíamos pagar un montón de cosas que debíamos pagar, pues las billeteras virtuales estaban todas caídas. Llámese Mercado Pago, Ualá. Lo cierto es que esto no ocurría solo con los monederos virtuales de Argentina, sino que esto fue mundial. Y se debió a algo que pasó con Amazon. A partir de ahí me gustaría entonces que miren con mucha atención, con 8 minutos de paciencia, este video que le vamos a colocar. Me pareció interesante compartírselos. Como ya lo pronosticaba la revista The Economist en su portada para el año 2025, octubre estaría marcado por fallas tecnológicas y rupturas eléctricas, como bien lo simbolizaban en esta portada. Si dividiéramos esta portada en 12 meses del año, octubre estaría marcado por caídas tecnológicas que afectarían la vida de las personas y enseñarían lo vulnerable que es un mundo dependiente a las tecnologías digitales. El 20 de octubre de este 2025 ocurrió la caída del sistema más grande a nivel mundial, ya que los servidores digitales de Amazon fallaron, provocando una caída de miles de sistemas digitales en todo el mundo, desde sitios web, aplicaciones, bancos, videojuegos y blockchain de criptomonedas. Todo se paralizó por horas, representando un impacto financiero de pérdidas de miles de millones de dólares. Esto demuestra la dependencia del sistema actual con los servidores digitales de poderosas empresas como Amazon. El fallo se originó porque el sistema de nombres de dominio o DNS, que funciona como el vínculo de cuando una persona entra a una aplicación, el DNS lo conecte con el servidor de ese nombre, el cual falló por completo. Por lo tanto, una persona que quería entrar a la aplicación de su banco no podía porque el DNS no lo conectaba con el servidor donde se alojaban los servicios de ese banco. Es como si Internet tuviera amnesia temporal, ya que los datos estaban allí pero no sabían dónde encontrarlos, porque el DNS estaba fallando, afectando a millones de personas y a miles de servicios en Internet.
Gracias a estos fallos en la red, podemos ver que Internet dejó de ser descentralizado para convertirse en un sistema centralizado. Gran parte del ecosistema en línea depende de pocas empresas y sus servidores, como lo es Amazon, quien si falla por completo generaría un caos mundial jamás visto, paralizando el sistema bancario, los aeropuertos, los sistemas de comunicaciones, las redes sociales y casi todo Internet se vería afectado. Amazon controla cerca de una tercera parte de la infraestructura digital mundial, seguida por Microsoft y Google Cloud. Esa concentración hace que un solo error técnico pueda generar un efecto dominó global, llegando a causar una crisis digital mundial que generaría pánico y caos en la mayoría de ciudades del mundo. Esta caída de Internet por unas pocas horas causó millones de pérdidas a empresas, pero no solo eso, ya que las personas que iban a realizar un pago bancario o retirar algún monto de dinero en un banco no podían hacerlo, haciendo que su dinero fuera inútil, ya que no podían ni pagar con sus tarjetas ni acceder al efectivo en cajeros bancarios con servidores de Amazon. Millones de trabajadores no podían realizar su trabajo ya que los sistemas de las empresas cayeron, además de las operaciones comerciales que se detienen o retrasan en aerolíneas hasta en fábricas. Todo en mayor o menor porcentaje se vio afectado, evidenciando que Internet controla el sistema actual y que si falla, todo el sistema fallará con él. En la misma portada de la revista The Economist se ven simbolismos que sugieren que un gran apagón podría suceder en el mundo a finales de este 2025, un incidente mundial donde afectaría la electricidad, internet, comunicaciones y servicios digitales durante varios días o semanas, sirviendo como una prueba de cómo reaccionaría la sociedad ante un evento de tal magnitud, algo similar a lo visto en 2020 con la crisis sanitaria. Todo esto a modo de análisis para perfeccionar los sistemas de control de las élites. Ellos saben que para crear un nuevo sistema de control aún más estricto y eficiente deben reiniciar el actual. Y nada mejor que un caos digital, eléctrico y tecnológico para lograrlo. Como vimos con la caída de los servidores de Amazon y la paralización de miles de servicios por Internet de todo tipo, un colapso digital masivo provocado por algún ciberataque o un fallo intencional de los servidores de las tres grandes compañías del mundo afectaría simultáneamente a todo lo que conforma nuestra realidad actual, nuestro sistema moderno actual. Las redes eléctricas caerían, los sistemas bancarios y financieros fallarían, las comunicaciones por Internet y telefonía quedarían inutilizadas, incluso servicios públicos vitales se racionarían o se cortarían por completo. El resultado de esto sería oscuridad tecnológica total y durante días el mundo quedaría incomunicado o paralizado. Incluso el Foro Económico Mundial ya realizó el famoso ejercicio donde esto ocurre en el año 2020 llamado Cyberpolygon, donde simulan ataques a la infraestructura digital global, dando como resultado que no tendrían la capacidad de reacción suficiente para evitar el caos total. En lo personal, creo que algo así sí podría ocurrir, ya que sería la excusa perfecta para reiniciar el sistema financiero totalmente, imponiendo las nuevas monedas digitales de los bancos centrales y pudiendo resetear la información de Internet, lo que permitiría reconfigurar la red, eliminando contenidos alternativos de despertar masivo como este canal, para luego restablecer Internet bajo unas nuevas reglas de censura y control. Los pequeños simulacros, como la caída de los servidores de Amazon, nos evidencian que esto sí podría ocurrir, y que quizás es el siguiente paso del plan de las élites, como bien lo ilustran en la portada de la revista The Economist para finales de este 2025. Bien, yo quería que vieran más que nada, déjense ahí, porque justamente esta fue la última portada del mes de Heshvan, año 2024, si vamos a los años solares, y de acuerdo a esta visión de este hombre y algunos otros, lo dividieron en esas coordenadas para ir viendo cómo la élite prepara las cosas con anticipación para que ocurran durante los diferentes meses. Quise compartir esto porque anda ya pululando por YouTube y otras redes una supuesta portada de The Economist
2026. Es una fake. Yo sé que apenas digo, yo siempre sé que cuando me riego de esto, aparecen los investigadores por su cuenta, y no es que esté mal investigar, pero empiezan a creer todo, empiezan a creer absolutamente todo. Y una de las mentiras que está ocurriendo en todas las redes es que supuestamente The Economist ya ha sacado una portada donde se anuncia el 2026. Bueno, les quiero decir que no hagan caso de eso, la portada de Economist no ha salido. Lo único que ha salido, que quizás sería interesante ponerlo porque Heshvan tiene que ver con construcción o destrucción, y en las fuerzas que están más allá del pueblo de Dios, recién yo hablé de nuestra vida y nosotros comprometiéndonos a construir desde nuestro potencial, pero en las élites y las agendas que las élites determinan y pautan para que se pongan en el mundo, este es un mes ideal para hacer caídas. Recién le acabo de mandar a Multimedio la portada que apareció esta semana de Economist, creo que apareció el lunes, que es la última portada y todavía no está la portada del 2026 como para que se ande jugando. Sin embargo, lo he mandado por una razón muy particular. Sí creo que esto que han puesto ahora va a estar pasando. Si ustedes ven allí, hay un hombre aplastado por el signo peso y desde esto yo quisiera comenzar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el artículo que preside esto y los artículos anexos, lo que se viene es la imposibilidad de sostener la deuda pública de los países más poderosos del mundo. Uno de los países más endeudados es nada más ni nada menos el país que hoy a nosotros nos rige económicamente. La deuda pública más grande del mundo la tiene Estados Unidos. Y de ahí hay una escala de países europeos, bueno, usted sabe, del hemisferio norte, que están con una deuda pública muy grande. Lo que se avecina es la imposibilidad de sostenerla. Quienes se van a ver perjudicados son justamente los seres humanos. Y por esta portada de esta semana empecé a encontrar yo la respuesta de lo que quiero al menos hablar para qué hacer el domingo. ¿Por qué? Porque del video anterior solo le puedo decir algo que sí sé que es evidente y se viene, y es ese control o vigilancia global que se quiere hacer por medio de la tecnología. Vivo todo el tiempo dándole muchas recomendaciones a ustedes acerca del uso de sus smartphones, del uso de las redes, pero entiendo, por cómo después yo hablo con distintos miembros de esta congregación, que esos consejos quedan como una información dada por mí. Creo que hasta ahí me honran y gracias, pero no lo logran llevar a su práctica por una razón. Ya los smartphones son parte de la adicción que se ha logrado en esta generación. Por ende, sí creo, por lo que, sacando una conclusión de lo que este varón decía, que se viene una fuerte caída de la humanidad con el tema de divinizar lo tecnológico, y muy especialmente quiero aquí hacer ya una denuncia profética y darles las pautas, una divinización de la inteligencia artificial. Creo que esto va a hacer que la gente sienta que la inteligencia artificial es el elemento más santo que puede preparar una nueva era donde desde esto, como si fuese un santo, aparezcan cosas más santas aún y gente más santa que nos lleve a un nivel de mundo mejor, porque la gente sueña con ese mundo mejor. Ahora, yo estoy convencido que la inteligencia artificial y toda esta explosión que se va a dar con el abuso de lo tecnológico, más si es que se llegara, hace mucho que se anuncia esto del apagón mundial, sé que puede traerme problemas en YouTube eso, pero bueno, ya después llego a casa y lo corto. YouTube tiene prohibido que se hable de ese tema, Pero lo que sí no puede prohibir es que yo anuncie que lo que en la profecía se avisa, nosotros nos demos cuenta que estamos protagonizándola. El propio profeta Daniel, cuando describe cómo serían los últimos tiempos, cuando él no da profecía, sino que habla de visiones, por eso él no se encuentra en la Tanaj clasificado como libro profético, sino que es un libro, un escrito con visiones. Ahí en el capítulo 12 dice lo siguiente, en el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y acá aparece una parte de la visión que está
digamos, enmarcándolo el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Me quedé con esta parte de la inteligencia artificial como si fuera un santo y además, como tal, preparando la venida o el devenir de muchos otros elementos, más que nada personas aparentemente santas, por lo tanto, Mesías. Por ende, y creo que aquí vale la pena cerrar, estamos viviendo ya el tiempo del anticristo o anti-Mashiach. Es más, creo que algunos que están acá, bueno, en mi casa comenté, escuchaba a un rabino en las fiestas de Sukkot hablar de que justamente las fiestas de Sukkot hablan de cuando venga el Mesías. Y él decía, ya estamos pronto a venir, pues ya existe la inteligencia artificial. Y escuchen lo que dijo. Y la única forma de que nosotros podamos estar como pueblo de Dios por 1000 años sin hacer ninguna cosa es que la inteligencia artificial trabaje por nosotros. Entonces ahí me di cuenta de que tenía que abrir mi atención y discernimiento a cómo el pueblo, la casa de Judá, desde estas connotaciones talmúdicas, mira lo que se aproxima. Y es aquí donde volví a la pregunta de Esther y donde esta mañana el Señor me hablaba de Milaikovsky, de ese apellido. Y tuve que ir ni más ni menos a lo que ha pasado todo este fin de semana, porque me parece que por allí puedo llegar a armar la cuestión. Primero quiero, ahora sí quizás esa que dije que no iba a mostrar una imagen del diario Jornada, donde, si ustedes lo logran ver, en la primera, donde está la imagen del señor Milaikovsky o Benjamín Netanyahu, cuando digo primera es la que digo, a ver, no sé cuál es la mano de ustedes, que debe ser como la mía, ¿verdad? La izquierda de ustedes. Dice, Israel lanzó 153 toneladas de bombas a Gaza. ¿Está bien? Y después, al lado, tienen la otra que habla de el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se jactó de que sus fuerzas lanzaron 153 toneladas de bombas contra la franja de Gaza este fin de semana. Uno mira el informe y a lo mejor no se da cuenta de que aquí hay toda una alerta. Hay una alerta extraña. ¿Por qué? Porque podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué 153? ¿Por qué no 150 o 160? Vamos a mirar un poquito el informe que hizo un canal de noticias y a donde él habla de esto. Miren con atención. Bueno, les leo esto mientras preparan el video. Israel lanzó 153 toneladas de bombas, eso está entre comillas porque es la frase, en Gaza y acusó a Hamás de violar la tregua. Israel lanzó, bueno, ya está todo lo demás, lo mismo. Y ahora sí el video entonces. Israel viola el acuerdo de paz y ataca este domingo con 153 toneladas de bombas a Gaza. Parece que la cumbre sobre Gaza en Egipto, celebrada este 13 de octubre con motivo del alto al fuego y el fin de la guerra, con decenas de presidentes y un Donald Trump orgulloso posando para las cámaras, solo ha quedado en el espectáculo internacional. Pues este domingo 19 de octubre, pese al acuerdo de paz y el cese al fuego, Israel atacó Gaza con 153 toneladas de bombas, dejando a 45 palestinos muertos e hiriendo a 158. Este golpe fue confirmado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien afirmó este lunes en una intervención en el parlamento israelí que Hamás sintió el poder de su ejército. Hamás sintió inmediatamente nuestro poder. Los atacamos con 153 toneladas de bombas, mencionó. Esta ofensiva golpeó a varios campos de refugiados del centro, la abarrotada playa de Mawasi y la zona sureña de Rafah. Pero ¿por qué Israel rompió el alto al fuego? Israel sostiene que durante la mañana del domingo, milicianos de Hamás lanzaron un misil antiataque y varios disparos contra el ejército en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de 2 de sus soldados. El grupo islamista, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona. Por su parte, Trump afirmó este 20 de octubre que daría al movimiento Hamás una pequeña oportunidad para cumplir con el acuerdo de tregua en Gaza con Israel, pero advirtió que el grupo sería erradicado si no lo hace. Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a
comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados, sentenció. Sin embargo, un día antes, el mismo magnate estadounidense sugirió que los líderes de Hamas no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a algunos rebeldes, entre ellos. A pesar de ello, Donald Trump aseguró que el alto al fuego que impulsó entre Israel y Hamas sigue en vigor. Y es que por su parte el grupo islamista acusa a Israel de haber violado no una, sino en 80 ocasiones el alto al fuego desde su entrada en vigor el pasado 10 de octubre, siendo que desde esa fecha han muerto 97 palestinos y hay más de 300 heridos, además de que se han recuperado 436 cadáveres de entre los escombros. Aparte de los bombardeos, Israel cerró el paso de la ayuda humanitaria, propia que hoy también fue reanudada al abrir el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom. Hay que señalar que Israel solo ha permitido el uso de 2 cruces fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria: Kerem Shalom al sur de Gaza y Kisufim al centro. Usted, si va escuchando con atención, hemos estado siendo rodeados y por ende inconscientemente protagonizando estos eventos que en Medio Oriente pareciera ser que están lejos de nosotros, pero a esta altura y después del 2020 nos damos cuenta que el planeta Tierra no tiene lejos a nadie de ninguna distancia. Y menos a la hora de hablar de el destino de las naciones en base a lo que desde la tierra de Israel las naciones pretenden hacer contra el propósito de Dios, que es la manifestación del Mesías. Antes de estas 153 toneladas de bomba, exactamente el 19 de octubre, apareció esta noticia en muchos diarios, ahora van a ver Infobae, donde el Consejo de Ministros israelí aprobó una propuesta de Netanyahu de rebautizar la ofensiva sobre Gaza, llamándola la guerra de la redención. Anote eso porque tenemos que armar un rompecabezas ahora acerca de lo que en el discurso Netanyahu dijo, en esto del orgullo, por decirlo así, de haber enviado o lanzado, mejor dicho, 153 toneladas sobre Gaza. Supuestamente en represalia a que jamás no guardó las condiciones del tratado de cese al fuego, ¿sí? Yo creo que ya les dije un sábado, este sábado no el otro, que no se dejaran guiar por los noticieros de que hablaban del tratado de paz, que no era un tratado de paz, era un acuerdo, ahí está, era un acuerdo de cese al fuego. Un acuerdo es algo que se da con la intervención de ciertos políticos, se firma, puede firmarse, pero no es un tratado. Los tratados al firmarse hacen que una guerra se acabe y que, por lo tanto, los que la protagonizaron, más las naciones que atestiguan que ese tratado se da, se cuidan de no volver a hacer una guerra. Quiero saber si me explico. No hemos estado frente a un tratado de paz. Tiempo atrás, en las fiestas, hablamos de cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. ¿Te acuerdan el pasaje? ¿Quieren que lo busquemos o no? Ok, lo recuerdan entonces. Entonces, que esa iba a ser una señal. Hablarán de paz y seguridad y entonces vendrá el fin repentino. Destrucción es la expresión del apóstol Pablo, repentina. Vuelvo entonces al punto. Jamás no guardó las condiciones de ese acuerdo. Ellos niegan que esto haya ocurrido. Lo cierto es que se enviaron 153 misiles en Heshbán, a poco tiempo de Heshbán. Y es aquí donde yo creo que tienen que ustedes conmigo ver de que lo que hizo en el discurso el señor Milenkovsky fue dar un código para que gente que está desde la élite para abajo entienda lo que empieza a hacerse a partir de este día y de este día en adelante. Porque justamente 153, y esto de llamarle la guerra de la redención, tiene que ver con lo que Dios quería que ocurriera desde Israel y especialmente que quedara en manos de Judá. Porque 153 en la gematría bíblica es un número de construcción y tiene que ver con el templo. Más bien tiene que ver con el primer templo que Dios tuvo acá en la tierra. ¿Cuál? En vez de templo de ladrillos, de roca, ¿cómo se llamó el primer, entre comillas, templo de la Shejina? El Mishkan, el tabernáculo. Pregunto, ya que veo que algunos sí pueden responder.
¿Recuerdan el nombre de quién fue elegido para construirlo? Sí, Betzaleel. No sé qué dijo el pastor, pero sí, ese es el nombre. Betzaleel. Moisés elige a Betzaleel para construir el Mishkan. Ahora, el nombre Betzaleel se compone de 5 letras. La anotamos. Bet, que equivale a 2. Sadib, que equivale a 90. Lamet, que equivale a 30. Aleph, que equivale a 1. Y de nuevo Lamet, que ya dije que equivale a 30. Repaso. Bet igual a 2, Sadik igual a 90, Lamet igual a 30, Aleph igual a 1, Lamet igual a 30. Algunos, si son rápidos, han podido sumar. 153. Es el número señal de cuando Dios quiere construir su tabernáculo. Para Israel, o para cualquiera que estudia las Escrituras, entiende que el número 153 avisa que Dios está por manifestarse a través de un escogido de la tribu de Judá. Y Betzaleel fue escogido por Moisés, ¿de dónde? De la tribu de Judá. ¿Alguien se acuerda qué significa en hebreo el nombre Betzaleel si lo traducimos al español, digo, ¿no? Bajo la sombra de él por la palabra Dios, bajo la sombra de Dios sería. Habla de cobertura, habla de protección. Y habla justamente de juicios que aparecen y que ponen todo caluroso como el desierto. Sin embargo, desde esa zona de protección, el templo, Dios a su pueblo lo va a mantener seguro. Dios le da a Betzaleel, cuyo valor en el nombre es 153, la revelación de todos los secretos celestiales para crear el mismo diseño del tabernáculo celestial aquí en la tierra. Eso va a servir ¿para qué? Para que luego Salomón creara con elementos más firmes, piedra, ¿entienden? Mármol, oro, etcétera, el primer templo. El número 153 no puede ser coincidencia. Podría haber sido 160 toneladas o no, o 150. Sin embargo, dijo 153. No es una confidencia, es una incidencia. Para mí es una diosidencia. Porque está queriendo dar un mensaje a ciertas élites o a ciertas personas comprometidas con la élite de lo que él quiere y se ha propuesto que sea. Porque si 153 está relacionado con el Mishkan, que se empezó a construir con secretos del cielo para que el Mishkan permitiera después el templo que se reconstruyó en la época de Esdras y que luego desde el año 70 hasta acá no ha sido reconstruido, es evidente que el templo se tiene que reconstruir. Y ese tercer templo lo debe construir alguien que con la reconstrucción de ese templo permita acelerar la aparición del Mesías. Entonces aquí es donde yo quiero que empecemos nosotros a mirar algunas cosas, porque algunos deben recordar en el Evangelio, pero antes de mirar el Evangelio vamos a ir a algunos elementos de noticia en sí. Pónganme las fotos de nuestro presidente. Van a ver varias fotos que han preparado y quiero que estén atentos porque primero seguramente lo vamos a ver con una novia evangélica. Él en la sala presidencial, ahí está con la famosa novia, lo decimos entre comillas. Allá se ve un cuadro y si ustedes lo ven, luego está reunido también con Sturzenegger, un ministro que es terrible, que en esta semana ha sido noticia por varias cosas. Y allá está en círculo el cuadro de la oficina del presidente y si ustedes ven, ese cuadro tiene que ver con esa obra que está allí y al lado han puesto la foto, que no, al menos en mi televisor no sale bien, de una persona que en momentos más vamos a mirar. Esto es lo que yo quiero que estemos atentos porque el apellido Mileikowski está en nuestro querido presidente. Y lo que ustedes están viendo allí es ni más ni menos la figura principal de una secta muy conocida en Israel y muy seguida en este tiempo, que se llama la secta de Lubavitch. Si ustedes han escuchado, hace un tiempo atrás incluso se encontraron túneles en Nueva York, porque justamente esta secta, totalmente ultraortodoxa, tenía, según ellos, esos túneles preparados porque el Mesías viene pronto. ¿Por qué tanta insistencia en el Mesías? El rebbe que están allí viendo es el rebbe Menahem Schneerson, así se llama, y en su tiempo, cuando vivía, no hace mucho que falleció, se lo llamaba el Mesías prometido.
él no dejaba que se le aplicara ese nombre. Sin embargo, él reconocía que por sus enseñanzas los judíos que iban siguiendo su estudio de la Torá discernían que ya estábamos en los últimos tiempos, que simplemente se confundían con él al decirle el Mesías. Y aunque hoy está muerto, se le sigue llamando el Mesías, porque justamente, si ustedes no lo saben, van a mirar lo que es la secta de Lubavitch. Por favor, pongan todo lo que tengan de Lubavitch más el edificio. Ahí está el Rebbe, ¿sí? Y si ustedes miran, esa es la casa de Nueva York, de donde se hicieron los túneles que se encontraron, que yo he puesto en mi TikTok eso. Y si ustedes notan, nuestro presidente está sacándose una foto antes de ser presidente, en el 2023, antes de haber ganado las elecciones, en esa casa. Y luego está con el rabino que lo acompaña, más otros rabinos de la secta, leyendo un libro en una tumba, que es la tumba del Rebbe, ¿sí? La tumba del Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson. Si me permiten, les muestro una mano. No sabía que iba a estar también preparado la foto, así que me voy. Si ustedes miran, de repente tenemos al presidente de Ucrania, Zelensky, junto con gente de la secta de Lubavitch. Y también tenemos a Putin. Esa reunión de ambas ocurrió en el 2021, previo a la guerra de Ucrania contra Rusia. Guerra que todavía sigue. Lo extraño es que esta secta está siempre ahí. Y si seguimos un poquito más, para ir más rápido, tenemos a esta secta en la última asunción del presidente Trump, sacándose una foto con el presidente porque ganó por segunda vez, ya que esta secta, de acuerdo a la gematría de la Torá, ha encontrado que Trump tiene que ver con la venida del Mesías o la venida de la era mesiánica. Esto lo encontraron en el 2017, haciendo todo un juego ustedes saben que la Torá tiene forma de leerse la historia. Encontraron que Trump, allá en su primer gobierno, era alguien que prepararía el camino para la era mesiánica. Entonces ahí es donde quisiera mandarlos a la siguiente imagen que tenemos. Ustedes van a notar este video donde justamente antes de ganar las elecciones que lo llevaron a esta segunda presidencia, esta es la razón por la cual la secta está ahí en el Salón Oval de la Casa Blanca, porque justamente él ha ido a la misma tumba que fue nuestro presidente y acá se los muestro. Es un video donde Trump está justamente en la tumba del Rebbe que acabo de mostrarle yo. ¿Por qué todo esto? Casualidad que de repente se aprueba que la guerra, en vez de llamarse, no sé si tenía nombre, pero que tenga nombre ahora desde el sábado, tiene un nombre esta guerra. Y la guerra es por nuestra redención, la guerra de la redención. Quien interviene en este acuerdo es alguien que, bueno, lamentablemente no pudimos ver, pero fue a la tumba del mismo Rebbe donde fue nuestro presidente. Muy bien, cierro entonces las coincidencias o las diosidencias o las casualidades supuestamente políticas de una guerra que todavía no acaba, Putin y la secta de Lubavitch, un judío que es Zelensky y la secta de Lubavitch, una guerra que salta. Ahí está Trump, ven, y está esto es previo a su elección y ahí está en la casa que yo les mostré. Bien. Y tiene que haber un video si lo tienen, chicos. Ahí está el Rebbe, ¿lo ven? Recuerden que para muchos sí sigue siendo el Mesías, ¿sí? Para muchos sigue siendo. Ahí quiero que vean el video. Perfecto, entonces lo vamos a mirar. Porque es la misma tumba donde estuvo el Milei-Kosky nuestro. Recuerden que nuestro querido presidente tiene ese apellido real. Milei es un apellido que inventan después. Ahí lo tienen, dele. Ahí está Trump haciendo la oración, la tumba del Rebbe, donde estuvo nuestro querido presidente. Y pidiendo ganar las elecciones presidenciales que lo llevaron al segundo mandato. Se ha puesto una kipa, él no es judío. Y ahí hace el rezo. Rezo que hizo también nuestro presidente antes de las elecciones. Mientras ustedes están viendo, yo, como no hay mucho sonido que apreciar, quiero que entiendan que todo esto viene en base a una agenda previa, de mucho tiempo ya. Los gobiernos en América Latina, desde la década del 70,
hasta nuestros días, siempre han tenido pautas y lineamientos de agendas que en algún momento venían desde Washington mismo, pero luego van a cambiar de centro por la influencia de un judío llamado Soros y otros judíos como Harari aconsejando a Schwan, y van a ser el Foro Económico Mundial, donde eso ya está en Davos. Entonces el eje de control empieza a ser peleado. Entonces Estados Unidos no quiere perder esto y es necesario buscar ciertos apoyos espirituales que permitan eso. Ustedes van a ver que esto en cualquier momento se acaba, simplemente le están mostrando lo mismo que tuvo que hacer nuestro querido Jabo cuando antes de ser presidente pasó por aquel lugar. A razón de haber ganado las elecciones, esta misma secta le entrega ya, siendo el presidente, el famoso premio, algunos dicen que comprado con la nuestra, de El Guardián de la Luz. Sin embargo, yo quiero irme mucho más atrás. Y ahí sí vamos a ir con nuestro querido Benjamín Netanyahu, que en realidad ya les dije que su nombre no es el tal, sino que es nuestro querido Milenkovsky. Vamos a mirar, ahora sí, si quieren pueden mostrar las fotos que al principio mostraban, y especialmente, y ahora no sé si le pueden dar, ¿quién me va a ayudar con la traducción o interpretación? Más que traducción necesito interpretación, o sea que quede interpretado lo que le dice el Rebbe cuando estaba vivo a este joven. Si ustedes lo ven, ahí está nuestro querido Benjamín, pero mucho más joven cuando el Rebbe vivía. Y entonces el Rebbe en este momento le va a encomendar algo y le va a decir algo muy especial. בכל העניינים. מה שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ממה הביאתו. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בצורה טובה. זה שמחה וטוב לבוא. כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. בצורה טובה, הצלחה רבה. Exactamente. Mientras está él, el hasidismo es un movimiento, Lubavitch es del movimiento hasidista o hasídico, el último movimiento y más ortodoxo en el sentido de marcar que hay que apresurar la venida del Mesías. Y si ustedes escucharon atentamente lo que ella nos tradujo, la interpretación que ustedes tomaron es clara. Le está reclamando a Netanyahu que si bien está trabajando, todavía no está hecho todo el trabajo necesario para acelerar los días del Mesías. Y él promete, estamos trabajando. Y esto ocurrió allá por 1977, 78. Y por allí, este encuentro, desde entonces lo marca a este varón como el que tiene que preparar el día exacto para la construcción del tercer templo. Y acá es donde busco yo el final. Hay un código, o mejor dicho, si ustedes se dan cuenta, Netanyahu mandó un código con su querido discurso. El código es el código del Mesías. Netanyahu está diciendo, ya empezó el tiempo del tercer templo. Y esta es la alerta que necesito que nosotros tengamos en esta luna nueva. Porque justamente el mes de Heshvan, el número 8, tiene que ver con el Mesías. Para la casa de Judá, desde lo talmúdico y especialmente desde estos movimientos ultraortodoxos, el Mesías no es nuestro querido Yeshua. Por lo tanto, algo que está en el esquema de la élite es empezar a hacer que la humanidad caiga, no solamente con las deudas públicas de las naciones que traerán muchos trastornos económicos a niveles regionales, provinciales, ciudades y familias, sino que viene también una caída a pique de la gente creyéndole, por ejemplo, a las estructuras religiosas. Ya de por sí la gente no cree en nada que se organice a nivel de fe. La gente quiere tener vida de fe a su manera, en una casa, con los que más simpatiza, pero no quieren lo que es la organización de una religión.
Por si no lo saben, no es tema para ahora, pero el vicepresidente de los Estados Unidos siempre tuvo una enemistad muy marcada con el que hoy de la cristiandad es el papa de la cristiandad, ¿sí? El León XIV sería, ¿sí? Ellos siempre han tenido una enemistad acérrima. Lo interesante es que en esta semana que se fue, mientras se declaraba la Guerra de la Redención, el Papa cumplió su sueño de tener en el Vaticano un caballo blanco. Y el caballo blanco tiene que ver con el Apocalipsis. Porque si usted ha leído el primer caballo de los jinetes es blanco. Y qué casualidad que hay un caballo especial. Por primera vez un Papa con caballo blanco en el Vaticano. Me llamó la atención, pero un tema aparte de esto y lo de la guerra. Me quería referir a esto. Cuando Netanyahu dice eso, ¿cuánto sabe que eran 153 toneladas? ¿De verdad que usted cree que eran 153 toneladas? No, es un código. Es un código como diciendo, ya es el tiempo. Es el tiempo de construir el tercer templo. Usted sabe que está la estructura del tal, se vienen educando a los levitas o descendientes de levita, a los descendientes de Aarón para los sacrificios. Aducen, dicen tener la vaca alazana para poder sacrificarla y tener la ceniza. Aducen, no está comprobado eso. Pero yo vengo a nuestra buena noticia. Juan 21, exactamente, muy bien, vamos por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y terminemos. Perdónenme, esta parte yo les advertí que el que quería irse podía irse. Porque lo que tenemos que hacer el domingo es simplemente no permitir que estas cosas sigan avanzando. Esto es global. Lo global es que se apresure el tiempo del anticristo. A nosotros, perdónenme los que solo se enfocan en las noticias políticas de Argentina, obvio, somos argentinos, pero a veces tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, porque a veces por querer que vemos todas las noticias sobre lo que pasa políticamente en nuestro país, la tenemos clara. Y tener claro el panorama del mundo es ser profético, es entender lo que hace la gente que está en función del Sitra Ahra. Juan 21 tiene el famoso relato de Jesús manifestándose después de una pesca, y lo vamos a leer para terminar. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que ese era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y la hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como apenas 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yeshua les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yeshua, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, yo se lo digo fácil y anótelo. Primero, estamos viviendo un momento de transición histórica. Está ocurriendo un amanecer profético donde nosotros vamos a ver al resucitado moverse desde nosotros, sus escogidos hablo, y ese amanecer tiene que ver con que a la misma vez los contrarios a nuestro amado están haciendo cosas para que la humanidad crea que eso es santo y mejor. El número 153 para cualquiera que tiene mente escritural de Israel significa momento de transición. Volvamos al desierto.
¿No era transición cuando se construyó el Mishkan? Porque era la señal de que Yahvé los había perdonado del pecado del becerro de oro y les daba su presencia en medio de ellos. ¿No fue un momento de transición cuando se inauguró el monte en la época del rey Salomón? De tal transición que las 12 tribus fueron prosperadas de una manera que nunca más se vio. Casi todo el mundo era millonario. Y luego también vino la transición con Esdras, cuando en la época de Esdras, con los profetas Ageo, Zacarías, se reconstruye el templo. Un templo que no se alcanzó a terminar, Ageo denuncia eso, y se termina en manos de un idumeo, un anticristo, Herodes el Grande. Tan anticristo que ¿qué mandó a hacer? Mandó a matar a todos los bebés o niños menores de 2 años nacidos en Belén, porque sabía que ahí estaba el Cristo y él iba a dejar de ser el Cristo. Pues algunos saduceos herodianos lo miraban a Herodes como posiblemente el Mesías, el ungido necesario, pues había hermoseado el segundo templo. Vino la destrucción del segundo templo años 70 y desde ahí hasta ahora no se ha vuelto a reconstruir. Pero el Rebe, con todo su movimiento, es necesario que el Mesías llegue pronto. Apresúrate, estamos trabajando para eso. No estás trabajando lo necesario, es más rápido. Y está haciéndolo rápido. Y nosotros aquí viendo esta transición, y no sé si se siente usted en esta luna nueva un privilegiado. Porque cuando uno transiciona, afuera se pone la cosa fuertemente oscura y difícil, pero desde uno lo que aparece son las posibilidades de milagros. Fíjese, los discípulos están frustrados porque esa noche no han pescado, lanzan la red, porque este desconocido en ese momento les dice háganlo por la derecha, ya sospechan que es el Señor y alcanzan con 153 peces. Justo el reconocimiento es que cuando hay 153 pescados dicen este es el Señor. ¿Por qué? Porque él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y justamente la gematría de la casa de Israel es 153. 153 para mí, para vos, es un número muy especial, aún siendo anunciado para la élite y gente que anda en estas cosas desde la boca de Netanyahu, porque habla de un tiempo ideal donde el endurecimiento se hace parcial, es decir, hay gente que se va a hacer sensible a la voz del espíritu de la profecía de venir al verdadero Yeshua, al verdadero Mesías. Y por ahí es donde yo quiero que miremos esto. A mí no me interesa poner un toque de negatividad a esta lectura. Ya estoy catalogado como un supuesto antisemita. Yo no soy antisemita. Mi apellido es totalmente semita. Y soy totalmente amante del judío que a mí me salvó. Su nombre es Yeshua. Pero también puedo reconocer que hay ererrap, es decir, falsos judíos, falsos creyentes. En todo el mundo siempre ha habido falsos creyentes. Y hablando de eso, estamos en un tiempo donde vamos a ver caída de las religiones, pero no se va a caer la fe. El arca de la salvación va a funcionar. Hay una revelación escondida en nosotros que se va a manifestar cuando vos te animes a hacer el esfuerzo de tirar la red. Tirá la red por la derecha. Habla de la gracia de Dios, porque la derecha tiene que ver con la benevolencia infinita, la gracia. Este es el mes de la gracia de Dios. La palabra Noach, para allá que estamos trabajando, cuando transmutamos las letras viene de gen, se origina la palabra hebrea gen. Tradúzcanme del hebreo al español gen. Gracia. ¿Y qué es gracia? Benevolencia ilimitada, bondad infinita, bondad inmerecida. Es el tiempo donde tu vida va a ser usada como barca para que se dé este cambio. Y el detalle que me gusta, y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió en ningún momento. ¿Ven? Porque los diseños de Dios son capaces de contener plenitud de vidas que aman la vida sobrenatural. Los diseños de Dios son capaces de contener gente que ama ser fuente de milagros. Gente que cree en el milagro de Dios aunque esté roto. Gente que ve milagros que no se fracturan jamás. Milagros firmes, milagros que van más allá de que se me sanó el dolor de hígado o se me sanó la artritis. Milagros que tienen que ver con un pueblo que se mantiene firme a pesar de que ya es evidente por los mensajes que esta gente manda que esta guerra de redención está hablando de un templo, pero si ese templo se va a construir y por lo que se le dijo a él, se está hablando de un Mesías,
que él, más todos los del Estado de Israel y que no sé cuántos judíos y no judíos van a decir es el Mesías, y no es el Mesías, es el anti-Mashiach o anticristo. Pero también Dios está restaurando el santuario, hermanos. El primer ministro de Israel, ha violado el tratado. No es un tratado, el acuerdo. Él dice que son los otros, pero él acaba de citar 153. Es un camuflaje de vestimenta estratégica militar. Pero para nosotros es la respuesta de los cielos. Si un judío que no cree en mi Mesías está diciendo que ya es el tiempo de que aparezca el Mesías porque un falso Mesías le dijo apúrate porque tiene que venir en este tiempo, yo sé que el Mesías que vino en el tiempo y forma y estuvo bajo la ley, nació de mujer y bajo la Torá, eso dice Gálatas 4:4, está pronto, está a la puerta. Hay una dimensión de propósitos, amigos y amigas, que nosotros tenemos que mirar. Somos centinelas de las murallas de Jerusalén. Cuando cantó la canción de Centinela, no sé si usted la siente como la amo yo, pero sé que se aproxima el tiempo donde justamente Dios dice, hasta acá llegó una humanidad que no me ha tenido en cuenta. Pero aquellos que han vivido mi propósito, quieren vivir mi propósito y quieren continuar haciendo que este planeta tenga el propósito de ser un lugar donde yo pueda residir desde los hombres para que el cosmos sepa que yo soy la luz infinita que los creó, este cumplimiento se está haciendo gracias a nosotros. Para ellos es la guerra de la redención, para que el Estado de Israel sea más extendido y tenga el favor de Kusher, el empresario inmobiliario que tiene su edificio exactamente en una calle de Nueva York muy importante a la altura del 666. Y oh casualidad, ¿es yerno de quién? De Donald Trump. Y hoy llegó a Israel para hacer supervisión de cómo va todo el tratado inmobiliario, porque hay que apresurar la reedificación de Gaza. O sea, por algo mandaron 153 toneladas de bomba. Pero yo no quiero quedarme con lo negativo de ellos, me quedo con lo positivo de mi certeza de que por lo que por siglos se ha anunciado, al menos yo lo estoy viendo ante mis ojos. Lo más grande que está pasando a nosotros es que la hora de la redención final ha llegado. Para ellos, la guerra de la redención. Para mí, para vos, la redención final está aquí. Por eso hay un llamado a la santidad. Podremos agarrarla cuando aparezca la verdadera portada de Economist y de nuevo encontrar que va a haber problemas financieros, ya lo vieron en esa portada que apareció esta semana, que va a haber un montón de cosas políticas peligrosas, pero si está en la palabra o no. Vaya a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, ¿no habla de la Babilonia religiosa cayendo? ¿No habla de la Babilonia política también cayendo? ¿No habla de los comerciantes que sostuvieron a la política y a la economía mundial para que la gente no disfrutara del mundo cayendo? Avergonzados en una orilla, mirando cómo todo se les viene abajo. El colapso mundial o estructural de la geopolítica no se va a poder evitar, tiene que ocurrir. Viene esta vigilancia a través de los medios, a través de los smartphones. El apagón va a tener ese resultado. Es para ver cómo nosotros nos vamos a convencer. Si en el 2020 tanto se convencieron de ponerse el triptofano, era eso, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el material que se ponían y se inyectaban. Y tenemos hoy mucha gente fallecida a causa de eso. El grafeno, gracias. El grafeno, pues la gente va a aceptar cualquier cosa en los apagones con tal de que mi red social no se apague, mi smartphone funcione, pueda whatsappear con mis hijos y mis nietos y mis tíos y mis tías y mi novia y mi enamorado. Que todo ya está hecho para que aceptemos lo que ellos quieren. Sin embargo, también el que está permitiendo que todo caiga de cabeza es porque justamente Él es la cabeza de la creación, el primogénito de todos. Y permítanme en este mensaje final decir que el llamado de este tiempo es: no te apartes de la santidad. Si entendés que las lunas nuevas nos llevan a consagrarnos, consagrate y renovate. Yeshua Mashiach es tu esperanza. La esperanza no está en mi ley. Yeshua Mashiach es tu esperanza. Y como alguien que está en Yeshua Mashiach, no le debes permitir a estas fuerzas que sigan avanzando con sus leyes inapropiadas. ¿Quién de ustedes se banca 12 o 13 horas de trabajo? ¿Les parece justo esa jornada laboral? Cuando el día, Yeshua dice, el día tiene 12 horas. El día en cuanto a claridad. O sea, la claridad de un día, el sistema te lo quiere esclavizado en tu trabajo. Y se viene.
Si se consiguen los legisladores y se viene, pero todo eso está en relación con esto que acaba de largar ayer, porque este discurso de Netanyahu fue ayer. Si alguno no está en santidad, es fácil, lo dice la palabra, santifíquese rápido. Sigan la paz con todo y la santidad. Hay más material, pero no me interesa mucho esto, puedo irlo dando después. Voy a pedir disculpas si todo esto de repente se le hace pesado llevarlo. Sin embargo, dicho esto, yo necesito agregar, para mí era necesario hablarlo. Porque no podemos reunirnos acá, como decía Marx, como una religión que es opio, que pura droga. Marx, que era hijo de judíos, sabía que en las sinagogas a los judíos se los programaba para que estuvieran como drogadictos y se bancaran todas las persecuciones en Alemania. Por eso esa famosa frase, la religión es el opio de los pueblos. No podemos venir acá a drogarnos con nuestros amén. Nuestros amén sí, creemos que el rey ha dicho esto y se está cumpliendo y el rey está a cargo de todo esto, el rey está detrás también de todo esto. Y si es un tiempo de transición, quiere decir que allí tu pariente, tu amigo, está a punto de ver que cuando todo empieza a derrumbarse, vos seguís de pie y se va a agarrar de tu manto de oración, te va a decir, por favor, no solo ores por mí, enséñame a orar. ¿A dónde ir como orás vos? ¿A quién ir como orás vos? Para eso es Heshvan, para que lo rutinario de tus días esté lleno de la santidad de lo divino. Te esforzás en que tu santidad no se pierda, la santidad de lo divino va a ser los milagros más increíbles y los recursos no te van a faltar. Los recursos a ti no te serán escasos jamás. ¿Cuántos han disfrutado de las dos partes? Vamos a orar. Eterno y Papá, santo es tu nombre. Y después de ver cómo cada parte de tu palabra se va haciendo realidad en nuestra historia, primero yo te doy gracias con tu pueblo, de la gran realidad que se hizo verdad en nosotros, que es que en Yeshua está la salvación. Gracias, porque en Él hemos sido redimidos. Gracias porque al cargar sobre Él nuestras decisiones erróneas y por lo tanto nuestros pecados, la protección que le diste siempre a Él hoy está a favor de nosotros. Gracias porque Yeshua es el arca donde nos vamos a salvar de este diluvio político que se viene mundialmente. Quien lo crea, entre en el arca. Y mientras van entrando en el arca diciéndote, no me saques de tu presencia, queremos pedirte que nos santifiques con esta verdad. Y que esta palabra que nos has dado para todo el mes nos lleve a ir cada mañana a las ascensiones de conciencia y a notar que allí hay un mensaje para nosotros. Danos diseños poderosos en los proyectos materiales, que no sean solo egoístas, que sean proyectos que bendigan a muchos que van a necesitarnos. Danos ahora el proyecto empresarial más importante, una barca de pescadores de hombre. Te ofrecemos este local y en este local a este templo, es decir, los ladrillos vivos que hay acá, las piedras vivas que hay acá, para que te subas. Y que la red que arrojemos no se rompa, que nuestra estructura esté tan fuertemente agarrada en tu amor que no haya forma que los pescados que ingresen ahí, es decir, las almas que lleguen aquí, se vayan. Señor, que nada ni nadie de este sistema haga que uno que decide por ti regrese hacia atrás. Poderoso Dios, yo he decidido no ir hacia atrás. Dame sabiduría en tu gracia. Me hiciste nacer en tu gracia, en Heshvan, en la Parashá Noach. Dame sabiduría en tu gracia para aprender a comer de la unción de tu Espíritu Santo y en tus dones esforzarme para que haya uno más siempre, uno más para Cristo, uno más para Cristo. En Yeshua te estamos pidiendo estas cosas. Seguí orando vos en tu silla. Ahora hace tu propia oración y reprendemos, Señor, toda obra satánica de gente Illuminati, masónica, que mirando esta transmisión pretende mi muerte, la muerte de mi familia, la muerte de esta familia en la fe. Por eso, al consagrar este jalot, yo declaro que esta luna nueva ampara a cualquier varón o mujer que está bajo esta cobertura del ministerio apostólico. No hay forma que los trabajos de los que están en las zonas más altas del ocultismo puedan alcanzarnos en muertes accidentales.
Y declaro, Señor, que los que están en la transmisión y son de tus escogidos se suman a la esperanza de saber que hay un nuevo tiempo, que te estás por manifestar de la manera más gloriosa y definitiva. Mashiach ben David. Y eso es lo que yo espero. Ven pronto, Señor. Como centinela espero para entrar contigo y escuchar que las voces de las naciones dicen: bendito sea aquel que viene en el nombre de Yud, Het, Bat, Hei. Creemos, Señor, que es posible esto. Te alabamos en Yeshua. Amén.